Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Eh, Disculpas por las demoras, pero bueno, las cuestiones técnicas también inciden. Igual ustedes están llegando igual más allá de las 8:30, con lo cual vamos a empezar. Bueno, la clase de hoy vamos a abordar, en primero me presento porque es la primera vez que estoy en el nivel, soy Juan Carlos de Tulain, para los que no me conocen, el otro profesor titular de la cátedra. Han estado trabajando hasta el momento con Licia Ríos. Así que bueno, un gusto, vamos a compartir lo que resta del año, yo voy a estar trabajando con ustedes en este nivel. Bueno, la clase de hoy voy a abordar los contenidos de la unidad temática 3 del programa, que tiene que ver el conocimiento de la región como base para la planificación. Como ustedes sabrán, porque todos han cursado Plan 1, según Matus, no Matos, Matus, planificar es conocimiento más acción. Es la definición más sintética que le habíamos dado como síntesis en Plan 1. Con lo cual, lo que vamos a abordar ahora es justamente uno de los componentes fundamentales y básicos, es cómo abordar el conocimiento de una región. Sin conocimiento riguroso, no hay acción posible que pueda tratar de resolver los problemas y las potencialidades y tendencias que tenga esa región. Así que bueno, la clase está estructurada, si logro pasarla, no pasa, a ver, tengo que pasar con esto acá, diapositiva, no pasa, ahí. La clase está estructurada en tres componentes. ¿El sonido se escucha? Oh, sí, medio, pero bueno, eso para que no se corte, si es necesario, prefiero que me dé internet que no se corte la clase. Eh, Colectamos eso y seguimos. Esto nos da seguridad de que no se corte y podamos grabarla. Mientras tanto, les digo que esta clase, la versión en PDF, la subimos al aula web y pueden descargar el PDF, ¿sí? Para que lo tengan. Me pueden seguir si no llegan a ver, me pueden seguir por el PDF también. Yo creo que igual se ve. Bueno, mientras que Pablo conecta, puedo ir diciendo que la clase está armada según los contenidos de la unidad temática 2 y que han sido abordados con la bibliografía que tenemos en el programa, más una bibliografía que seguramente he completado. La unidad temática 3, ¿sí? Con la bibliografía de la unidad temática 3. Entonces, en una primera parte voy a desarrollar aspectos de ciertos conceptos que tenemos que manejar, conceptos, sistemas clave. Después voy a introducirme en qué es el análisis territorial para posteriormente desarrollar métodos y técnicas que nos permiten llevar a cabo ese análisis territorial. Esa sería como la estructura de la clase y que tiene que ver con la estructura que está organizado el programa. Acá Pablo está tratando de resolverlo. Mientras aprovechen a entrar, porque total no hay problema. Aprovechen.
¿Ya estamos? Bueno, entonces, continuando, vamos a desarrollar el primer punto, que es cuáles son los conceptos y temas que debemos conocer, algunos de los cuales son conceptos que manejamos en plan 1, pero que lo tenemos que revisitar. En primer punto que tenemos que ver cuál es el objeto de estudio del análisis y la intervención. En este sentido, ustedes están viendo que escala territorial, pero no pasa ahí, me parece. Yo lo estoy viendo acá, pero ustedes no lo ven ahí. Estamos con problemas, como siempre. O sea, yo estoy en otra filmina. Ustedes no ven la filmina de lo que avanzó. Sí, eso estaba antes, pero no. Sí, llamalo. Estamos viendo una cosa y ahí hay... ¿Mm? Hay dos, entonces vamos a ponerlo duplicado. Entonces lo que vos veas. Ahora sí. ¿Con qué pasas? Sí. Ahí está, a ver, a ver. Ahora sí. Bueno, ahí estamos. Gracias, Pablo. Bueno, entonces primero vamos a ver cuál es el objeto de estudio, entender cuál es el objeto que tenemos que analizar para luego intervenir. Entonces tenemos, en principio, al trabajar en temas territoriales, regionales, lo primero que se maneja como objeto de estudio es la región. En este caso, les estoy mostrando la región metropolitana que ustedes trabajaron en el análisis de los lineamientos. Como un primer territorio, Plan 2 pone énfasis de los distintos tipos de regiones, trabajamos con regiones metropolitanas. Pero también dentro de la región metropolitana abordamos subregiones, como puede ser la región del Gran La Plata, en donde vamos a tener, en este caso, Ensenada, Berisso, El Río y la ciudad de La Plata, ¿no? En donde tenemos, por un lado, la foto real y este es un análisis de la configuración territorial de lo que podría ser este territorio. Pero también tenemos otra escala regional, que es la que cuando abordamos municipios del interior. ¿Sí? Tenemos la ciudad cabecera, pero también está el partido que lo alberga. Entonces, seguramente está la ciudad cabecera, otros asentamientos menores, algunos parajes, pero que en conjunto arman ese partido, que ese partido tiene que tener su estructura territorial, que se va a vincular con otros partidos. Por ejemplo, acá estoy poniendo el caso de General Belgrano, que pertenece al tercer, cuarto anillo de la región metropolitana, ya está alejado, pero que se conecta a la región metropolitana, y por otra parte, que es esta inserción, esta lo que es región metropolitana, acá está lo que es Belgrano, y esta es la estructuración territorial de Belgrano que sale deformada. Pero bueno, es lo que hacemos en el análisis. No sé por qué sale como apretado.
Pero bien, también otro de los objetos de estudio son las intervenciones urbanas. ¿Mm? Las intervenciones urbanas, ¿de qué tipo? De alcance regional, es decir, aquellas que por su programa, por sus actividades, trasciende el ámbito local. Por ejemplo, Puerto Madero. Puerto Madero tiene un alcance regional global, porque estuvo pensada en cómo la ciudad de Buenos Aires atraía a los grandes capitales y era el centro de comando de las grandes empresas internacionales que mueven las finanzas globales. En ese contexto, esta intervención urbana también es otro de los objetos de estudio que trabaja la escala regional. Ahora bien, entendidos los distintos objetos de estudios que podemos abordar desde lo territorial, de alcance regional, ¿sí? En lo territorial, de alcance territorial, porque la otra es territorial de alcance urbano, es plan 1, podemos encontrar distintos subsistemas para poder abordar estos objetos de estudios. En principio, una estructura territorial se compone de dos grandes componentes, que es la configuración territorial, que es lo que yo le he estado mostrando, esos planos físicos, la dimensión material del territorio, que combina un subsistema natural con uno construido, y otro que es la organización territorial, que es lo que le da sentido y lo que construye esa materialidad, que es una sociedad, una economía y una cultura. En conjunto determinan esa estructura territorial. Ahora bien, esa estructura territorial con esos dos grandes componentes va teniendo distintas relaciones y procesos en el tiempo, porque todo territorio es dinámico. El cambio cambia, la realidad cambia, ¿no? Todo es dinámico y últimamente los cambios son más acelerados. Entonces, esos procesos, por eso hablamos de procesos, la palabra procesos tiene que ver con el tiempo. Y una cosa es proceso y otra cosa es dinámica. Un proceso puede tener dinámica o puede estar estancado. Porque van a encontrar autores, por ejemplo, Pujadas, que ya lo usamos menos, que habla de dinámicas territoriales. Y nosotros muchas veces le preguntamos cuáles son los procesos territoriales. Y ahí está ese jueguito de palabras que muchas veces en el final los confunden. Esos procesos que surgen de relaciones entre estos dos grandes subsistemas que yo le presenté, pueden ser de lo ecológico-ambiental, aquellos vinculados a aspectos vinculados a la degradación ambiental, a la sobreexplotación de los recursos naturales, a los riesgos de inundación, a sequías, a terremotos y deslizamiento. Todo eso pueden ser procesos que se generen desde esta perspectiva, desde esta dimensión ecológica ambiental. También tenemos procesos de orden territorial, como pueden ser aquellos vinculados a la movilidad y al transporte, que se necesitan en estas regiones, de crecimiento extensivo, por extensión, por expansión de la mancha urbana o por procesos de crecimiento de densificación y renovación, procesos de fragmentación y de segregación social entre sectores pobres y sectores ricos, y procesos que tienen que ver a la dotación de equipamientos e infraestructuras para que, bueno, esos territorios puedan desarrollar con cierto grado de calidad la vida urbana. Y ahí en estos procesos de infraestructura generalmente tenemos, por ejemplo, a escala regional, la energía, los movimientos, el tema de saneamiento, como los grandes temas, la tecnología hoy en día, son como las grandes infraestructuras y equipamientos que soportan o que deberían soportar esa concentración de gente en el territorio. Pero también hay procesos de orden sociodemográficos. Por ejemplo, podemos tener procesos de crecimiento,
de la población, procesos de decrecimiento, puede haber regiones que decrecen porque la actividad original cesó, entonces esos territorios empiezan a perder gente. Aparecen procesos vinculados a migraciones, tanto internas como externas. El tema de las migraciones, por ejemplo, es uno de los temas hoy que dominan a nivel planetario. Es uno de los grandes problemas de las migraciones. Por ejemplo, Europa lo tiene con esto de las guerras, con estas situaciones bélicas o estas situaciones que van sufriendo determinados países que expulsan a la gente de su territorio y bueno, van hacia otros lugares. Nosotros tenemos procesos migratorios acá también en Latinoamérica y en Sudamérica. ¿Mm? Por otra parte, todo aquello que tenga que ver ni que hablar con la pobreza, la desigualdad y la marginalidad y la exclusión. Bueno, Latinoamérica acá, por ejemplo, tenemos el 55,5% de la población bajo el nivel de pobreza. O sea, fíjense si no es uno de los procesos que hoy yo creo que tanto la crisis o la emergencia climática como la desigualdad y la pobreza son los dos grandes temas que afligen a nivel planetario. Son como los dos grandes temas. Después de ahí se desencadenan otros montones. Pero bueno, y también tenemos procesos de orden económico productivo. Por ejemplo, diversificación de las actividades que pueda tener una región, concentración del capital. Hay sectores que concentran y otros que expulsan o que necesitan atraer el capital. Y condición de empleo. Obviamente, el empleo también es otro de los problemas a nivel global. El tema del empleo es todo un tema de debate y de cómo generar empleo y qué es el pleno empleo o qué se entiende hoy por pleno empleo. Estos son los grandes procesos que podemos tener a escala regional y algunos globales. Bien, creo que esta primera introducción, sobre todo los temas de los procesos, lo han visto con Licia, porque Licia se los presentó a escala regional. Yo acá lo que hago es simplemente un repaso para retomar ese material que Licia le dio e ir articulando las clases. Bien, pero bien, ¿qué es el análisis territorial? ¿En qué consiste el análisis territorial? ¿Qué modelos emergen de un análisis territorial? Vamos a tratar de dilucidar esos dos interrogantes. Espero que se los pueda aclarar. Por un lado, González Mejía, que es uno de los autores que ustedes tienen, dice que el análisis territorial comprende como dos grandes instancias. Una primera, que es preliminar, que tiene que ver, cuando uno aborda un territorio, seguramente aparece, generalmente en la práctica profesional estoy hablando, no académica, aparece por un encargo. Y ahí empieza todo lo que es el encargo, la viabilidad política, el financiamiento, qué aspectos técnicos y normativos con los que voy a contar, garantizar que el encargo se va a poder llevar a cabo. Esa etapa que es preliminar no es menor, porque si no se logra eso no podemos avanzar. Primera etapa. Justamente hoy estábamos hablando que estamos en eso con Maipú. Ahora, en esa etapa preliminar, vamos ahí, firmamos el contrato, el financiamiento, el municipio, la provincia, articulando los distintos actores que van a estar presentes en ese plan y código de ordenamiento territorial de la localidad de Maipú. Si hay alguno de Maipú que levante la mano, lo podemos sumar al equipo, porque está por empezar. Y por el otro está el otro momento, que es el primer momento del análisis, que es la caracterización y el diagnóstico, que es lo que ustedes deben estar haciendo en este momento, dado que este no es un encargo profesional, es una simulación de una práctica de intervención planificada. Con lo cual ustedes están simulando en la facultad. Toda esa parte no importa, pero en un trabajo profesional es importante. Esta parte de caracterización tiene como dos grandes etapas. Hola, ¿cómo te va? Por una, está acá, que es una etapa preliminar, prediagnóstica, que es de identificación
de los núcleos problemas principales que se suponen ese territorio que vamos a abordar presenta y que en ese momento lo planteamos a manera de hipótesis. ¿Cómo construimos ese prediagnóstico? Bueno, ese prediagnóstico es con conocimiento previo si uno conoce el territorio, y si aborda un territorio que no conoce, va a tener que hacer ciertas reuniones con actores claves, el municipio, algún referente histórico, algún referente del Consejo Deliberante, que le permita a uno tener esa primera visualización para armar como los grandes problemas sobre los que vamos a después diagnosticar. Esto que lo explico en plan 1 también, es cuando uno va al médico, ¿quién hace el prediagnóstico? La persona que dice, mirá, hoy me levanté con 38 grados de fiebre, me duele la cabeza, me tiemblo todo, me duele el cuerpo. Bueno, le está dando los grandes núcleos problemas. Entonces, ¿qué te dice el médico? Bueno, vamos a hacer tal estudio, vamos a hacer tal otro. Ahí empieza a darte métodos y técnicas para qué, para diagnosticarte, para ver qué tiene. Porque si con lo que vos le decís te da algo y le erra, te mata. Entonces, más vale que te analice un poquito, y ahí entra la etapa de análisis para poder saber después cómo medicar y cómo hacer el tratamiento. Bueno, esta etapa de análisis, tanto en el cuerpo humano como en el territorio, es importante. Porque en el cuerpo humano, si le erran, te pueden matar. Pero en el territorio también podemos generar problemas difíciles. Entonces, esta parte, que es la segunda, que es el diagnóstico, es una etapa fundamental que se haga de una manera rigurosa e integral. Ahora bien, ¿cómo se representa un análisis territorial? Para eso tenemos cartografía. Yo acá le puse cartografía para cómo representar la configuración territorial. Uno de los subsistemas, uno de los dos subsistemas que le presenté. Cartografía que ustedes tienen que conocer porque analizaron los lineamientos estratégicos, que lo que hago es retomarla para articular lo que vieron en el práctico anterior. Entonces van a ver, relieve, hidrología, es lo primero que hay que tener para entender un territorio, el medio natural. Sobre este medio natural hay una estructura vial, hay gente que se asienta y ocupa de determinadas maneras, hay áreas críticas dentro de esta ocupación, hay otras no tan críticas como las urbanizaciones cerradas, aparece déficit de infraestructura, por eso aparece un déficit sanitario, y hay áreas verdes que habrá que analizar y ver si abastecen o no la gente que habita ese territorio. Todo se grafica y se espacializa. Después vamos a ver con qué métodos podemos hacer esta graficación. También podemos hacer lo mismo con la organización territorial. Pero ¿qué analizamos y qué mapeamos en la organización territorial? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, crecimiento, desocupación, migraciones, actividades productivas, esto todo con lo demográfico, esto con todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico, productivo. Vamos a hablar industrias, producción y centros comerciales de la región metropolitana, puertos, todo lo que tiene que ver, en este caso, acá les puse el nivel sociohabitacional, un análisis de las características de la vivienda. Todas cuestiones que hacen y nos permiten caracterizar y analizar la configuración, la organización territorial. Después vamos a ver de dónde sacamos los datos. Acá les estoy mostrando cartografías vinculadas con este subsistema. Pero esta cartografía después hay que ver con qué técnicas se representan y tenemos que ver de dónde sacamos la información. Son los dos materiales que faltan. En definitiva, si uno hace la síntesis entre organización y configuración, va a estar lo que llamamos la estructura territorial. Y acá les puse una de las estructuras que salen de los lineamientos. Ahora bien, este análisis territorial, como yo les decía, necesita de información y de datos. Porque esos mapas no es pintar planito de colores. Planeamiento no es pintar planito de colores. A ver,
¿Se sirve del color? Sí, pero no es pintar planitos de colores. Esos planitos de colores expresan determinada información. Y la información son datos. Y datos que van a estar construidos por indicadores. En este caso, yo les pongo el caso de la base de datos de indicadores de desarrollo territorial de la República Argentina, que está en esta situación en el Atlas ID de 2015, en donde aparecen ciertas dimensiones que están acá. Esto se ve horrible, pero bueno, ciertas dimensiones, ciertas variables y los indicadores. Esa información está en formato digital en un link. Ahora también podemos usar no solamente indicadores y datos, sino una herramienta potente que es el Google Earth, en donde a partir del análisis no se ve nada, lo voy a decir 55 veces, veo más yo acá que ustedes ahí, que me permite, por ejemplo, a partir del análisis, ver las zonas que están ocupadas y que no, los grandes vacíos, ¿sí? Zonas que han expandido, procesos de expansión, que uno puede ir con poniendo distintos periodos en el Google Earth y van viendo cómo va la mancha creciendo. Entonces, es una herramienta importante que tenemos a servicio que antes no la teníamos y que nos brinda la tecnología. Por lo menos cuando yo estudiaba, no estaba. Teníamos las fotos aéreas, que había que pedirlas en geodesia. Y que para que te la dieran cuando la tenías, ya terminó el práctico, más o menos. O sea, era así, el trámite y todo eso. Bueno, ahora bien, con todo este dato, con toda esta información, nos va a permitir construir el qué, el diagnóstico territorial. ¿Sí? A partir de analizar estos subsistemas, las relaciones, nos va a permitir construir el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico territorial? Es el conocimiento riguroso de carácter integral del territorio. Cuando digo integral, ¿por qué es integral? Yo no voy a decir por qué es integral, ustedes tienen que decir. ¿Por qué es integral? Sí, va por ahí, cerca. ¿Por qué es integral? Lo di recién, ¿eh? No le estoy pidiendo que vayan a estudiar, ¿eh? Recién lo di. Es integral porque toma los dos grandes subsistemas y los analiza en sus distintos componentes. Es integral porque vimos la configuración en distintas dimensiones y el subsistema, la organización territorial en distintas dimensiones. Entonces es integral porque tomamos todos los componentes que hacen al objeto de estudio. Obviamente que tiene porque integra datos, informaciones, como decía José, pero bueno, es una parte. Viene, ¿con qué pretende? ¿Qué información pretendemos obtener en un diagnóstico? Precisamente determinar cuáles son los problemas, cuáles son las tendencias y cuáles son las potencialidades que nos permita, en base a una sólida información, empezar a pensar la propuesta de intervención. Si nosotros tenemos un diagnóstico malo, esquemático, la propuesta va a ser mala y esquemática. Si nosotros tenemos un buen diagnóstico, estamos en el proceso con posibilidad de tener una buena propuesta. Porque tampoco un buen diagnóstico te va a garantizar una buena propuesta si no manejas cómo proponer, que es lo que vamos a ver en las próximas dos clases. Ahora estamos tratando de comprender cómo hacer un buen análisis. Y el análisis tiene descripción y diagnóstico. Cuando describo, armo la estructura territorial. Sobre esa estructura territorial, diagnostico. Segunda etapa del análisis. Entonces, sigamos. Es lo que tengo acá. Esto que está ahí, los cuadritos van acompañando mi discurso. Sí. ¿A dónde? ¿Acá?
síntesis. Es lo que dije recién. A partir del análisis aparece la síntesis. La síntesis es la estructura urbana o territorial, ¿sí? Que tiene acá. Y aparece lo que es el modelo actual. Acá habla de estructura urbana, la tendría que haber corregido, es estructura territorial, porque es el gráfico de Plan 2. Ya me pueden corregir y criticar, está mal, es estructura territorial. Y este es el modelo territorial actual. Sobre este modelo, que sería la estructura que yo le mostré, la estructura de región metropolitana, una de las tantas estructuras que aparecen las valoraciones, que son los conflictos, las potencialidades y las tendencias. ¿Sí? Se me pasó eso del gráfico, disculpen. Ahora bien, el diagnóstico, según Kulok, uno de los autores que ustedes tienen para leer, tiene como distintas instancias a considerar. Por un lado, es necesario la descripción, que va a salir del análisis, poder describir con rigurosidad el objeto que voy a analizar. Por el otro, es la explicación. Yo tengo que poder explicar por qué se da eso que está ahí, que estoy describiendo. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que esa materialidad, que ese proceso demográfico de crecimiento se haya dado? Tengo que poder explicarlo, no me alcanza con describirlo. En primera instancia lo describo. Segundo, lo tengo que poder explicar. Sobre eso, una vez que lo explico, puedo evaluarlo. ¿Es positivo, es negativo? ¿Qué consecuencias tiene? Para después ver su proyección. ¿Qué pasa si yo intervengo o no intervengo? Y ahí está. Si yo intervengo, ¿esto va a seguir aumentando o yo con mi intervención puede ser que este proceso negativo frenarlo? Entonces, ahí está la proyección y está la tendencia. ¿Para qué identificamos tendencia? ¿Porque me lo dice Kulok? ¿Porque me lo dice Juan Etulain? No, porque yo tengo que saber que eso que describo, que explico y evalúo, ¿qué tendencia tiene? Y en función de si es positivo o negativo, si es una tendencia positiva, voy a tratar que con la intervención no la estropee, que siga siendo positiva. Por lo menos, si puedo potenciarla, mejor, pero por lo menos que no la estropee. Ahora, si es una tendencia negativa, con la intervención voy a tener que tratar de revertirla. Debería intentarlo al menos. ¿Está claro estos 4 instancias que nos presenta Kulok? Tan claras, explicadas, entendidas, que son necesarias para poder, sobre la base de un análisis riguroso, aplicar estas 4 instancias. Ahora bien, un diagnóstico tiene, dice Kulok, características intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son las del propio objeto que estamos estudiando. Si vamos a la dimensión espacial, es todos los procesos que están en el área que estoy analizando. Eso es lo que dice Kulok. Ahora, las contextuales o las extrínsecas son aquellas que hacen que esos procesos que estoy analizando, ese objeto que estoy analizando, genere esa situación. Son elementos contextuales. Por ejemplo, voy a poner uno para que me entiendan y no queden abstracto. Si yo veo que en mi sector hay muchos bolsones de pobreza, tengo que entender que es motivo de un modelo de desarrollo. Que seguramente que si yo tengo que intervenir no voy a poder revertir
una decisión que es de otra escala, de otra entidad. Pero tengo que saber qué es lo que lo generó, para ver cómo intervengo sobre eso, sabiendo que no voy a poder revertir, porque son decisiones que exceden lo que yo puedo manejar en mi territorio. Entonces, esas cuestiones me permiten explicar, pero no voy a poder cambiar las condiciones de contexto que determinan el problema. Pero sí puedo buscar de qué manera apalear eso e intervenir en ese proceso, desde el nivel que estoy. ¿Mm? ¿Quedó claro esto entre lo intrínseco y lo extrínseco? Bien. Y después, ¿cuál es la naturaleza de un diagnóstico? Bueno, en principio, un diagnóstico, sea de escala urbana o territorial, de alcance regional, es interdisciplinario. ¿Por qué es interdisciplinario? Porque yo digo, porque González Mejía dice, ¿qué les parece? ¿Por qué es interdisciplinario? Perfecto. 10 tenés. Muy bien, muy bien. Porque el objeto de estudio es complejo. Complejo no por lo grande, sino por las distintas dimensiones que hay que abordar para poder comprenderlo. Y nosotros como arquitectos estamos capacitados para determinados aspectos, pero no para todo, como dijo la compañera. Y sí podemos nutrirnos de trabajos de otros para poder comprender y articular, que es lo que hacemos generalmente en lo académico. No traemos equipo, no armamos equipo interdisciplinario, un ecólogo y eso, pero sí vamos a leer trabajos de ecólogos. No vemos trabajos sobre pobreza y marginalidad, pero vamos a leer trabajos de sociología o antropólogos urbanos que trabajan esas temáticas. Y así las distintas dimensiones. ¿Mm? Es multi e interescalar. ¿Por qué? Por esto que yo le decía, por más que uno trabaje en un territorio muy chiquito, hoy, en el contexto de la globalización y la mundialización de la economía, los procesos trascienden el territorio que estamos analizando. Seguro que van más allá del área de intervención para encontrar las explicaciones, para entenderlo. Por ejemplo, que se instale en su momento Walmart, ahora Chango Más, o Carrefour, en la zona de distribuidores, eso lo deciden en su momento Walmart desde Estados Unidos y Carrefour desde Francia. O sea, si yo no entiendo esa lógica transnacional, evidentemente me quede con que, bueno, apareció un supermercado grande. Vamos, que es más barato. Y después el impacto que genera. Pero bueno, digo, siempre los procesos y más a escala territorial van a estar permeados por distintas escalas que esas escalas las van a tener que descubrir de acuerdo al tema que aborden. Por otro lado, bueno, es multidimensional, ya se lo demostré, porque en principio tomamos dos grandes subsistemas, la configuración y la organización, pero al interior las abrimos en un montón de componentes. Entonces, multidimensional. También es multiactoral. ¿Por qué es multiactoral? Porque hay muchos actores que están incidiendo en esa problemática. Por ejemplo, yo recién presenté 3 o 4 en cuanto a la gestión de un plan de ordenamiento territorial. Dije, el equipo técnico de la facultad. Dije, CFI que financia, el municipio que encarga el trabajo, la Dirección de Ordenamiento Territorial que controla que ese trabajo se haga en el marco del 8912. Para la viabilidad, pongo eso nada más. Pero después, cuando trabajo en el territorio, cada dimensión, voy a tener que ir al territorio y ver cuáles son los actores que están operando e incidiendo en cada problema para poder sumarlos a instancia participativa con técnicas que voy a mostrar en el punto siguiente. ¿Me van siguiendo? Yo soy muy acelerado. Por otro, siempre va a estar presente articulación público-público. ¿Por qué esto?
Porque quien va a encargar un proceso de planificación de esta naturaleza es el Estado. Y por la escala de los territorios que abordamos, seguramente haya más de un municipio involucrado. Porque la problemática regional es de naturaleza interjurisdiccional. Salvo, y ahí en la escala regional a nivel de partido, podría decir, sí, interviene un partido nada más, sí. Pero, por ejemplo, una ruta provincial ya no es de naturaleza municipal, es de escala provincial, por ejemplo. Para decir, siempre hay interjurisdiccionalidad en estos temas. Y por último, debería ser, no por último, debería ser al principio inclusive. Para que este proceso tenga legitimidad, debe tener sí o sí durante todo, como voy a mostrar ahora, participación ciudadana. Si no, no sirve de nada. Y aún con participación ciudadana hecha, verificada, muchas veces quedan y los planes no se formulan y no llegan a la instancia de convalidación, que es una pena terrible. Pero bueno, no les voy a tirar las malas. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo representar un diagnóstico? Y acá yo les mostraba, por ejemplo, acá tenemos la estructura territorial. En este caso, ¿qué agarré acá? ¿General Belgrano? No, Roque Pérez. Son trabajos que hicimos recientemente en el CIUT. Acá sería, esta es la estructura territorial, es la síntesis, que ahí me pedían que leyera el cuadro, es esto, que decía estructura urbana, no, es estructura territorial. Y este es el diagnóstico de esta estructura territorial. ¿Qué vamos a tener en un diagnóstico? Allá tenemos los elementos principales que hacen a la estructura de movimiento, las potencialidades, los conflictos y las tendencias. Las valoraciones, acá están. Bien, ahora vamos a entrar, entendimos lo que es un diagnóstico, cómo se representa, más o menos estamos, la naturaleza, qué es un análisis, temas que me dan conceptos y algunas herramientas. Las herramientas las vamos a ver en el punto 3. El resto de herramientas. Modelos. Primero, ¿qué es un modelo? ¿De dónde surge el concepto de modelo? ¿Alguien se levantó y dijo modelo publicitario? No, modelos territoriales. Porque las palabras también tienen muchas connotaciones. Pero acá, ¿cuáles son los modelos desde el punto de vista de la planificación? Entonces, bueno, esto surge de la teoría de sistemas de Bertal Lanfy, allá por 1950, en donde intenta explicar la idea de sistema a partir de cierta racionalidad científica. Siempre digo cierta porque la subjetividad humana está presente y la ideología también. ¿Qué miro y qué no miro? Es algo ideológico. ¿Qué es un problema para uno y qué no es un problema para otro? Es ideológico, con lo cual la subjetividad, hasta ahí, tiene componente técnico y objetividad. Por eso digo, es cierta racionalidad científico-técnica, porque necesito datos, necesito de gente capacitada y necesito ser lo más objetivo posible. ¿Cuáles son los componentes que tiene un sistema? Son, por un lado, elementos. Por el otro, esos elementos, que serían estos componentes, que acá dice componente en este cuadro, son los elementos. Son las interacciones que se producen entre esos elementos. Y esos elementos pertenecen a un subsistema. Vamos a traducir a Bertalanffy al territorio. Acá tenemos medio natural, medio construido, dentro de la configuración podríamos decir el medio natural, el sistema de movimiento, la ocupación
y seguir con todos los elementos de la materialidad que le mostré así, en horizontal. Todo eso forma el subsistema configuración. Lo mismo podría hacer con el que le mostré, con esa filmina que le mostré en relación a lo socioproductivo. ¿Se acuerdan que eran los procesos demográficos por arriba y los procesos económicos por abajo? Bueno, componentes que arman un subsistema que es la organización territorial. Cada una de estas interacciones conforman un tipo de organización que tienen una finalidad. ¿Cuál sería la finalidad en un sistema territorial? Es de dotar calidad de vida a la gente que ahí se desarrolla. De acuerdo a qué también funcione ese sistema, será el grado de satisfacción o calidad de vida de los habitantes que ocupen ese territorio. Expliqué un poquito la teoría del sistema. Espero que lo hayan entendido a la teoría en sí y aplicada al territorio. Y como ven acá, que me faltó un elemento importante, es lo que Culo decía acá, lo contextual, lo extrínseco que yo le decía. Esto a su vez hay elementos que están incidiendo por fuera, aspectos contextuales que inciden en ese objeto, en ese sistema que estamos analizando. Claro, el territorio es un sistema abierto. Por eso hablamos, como dice Marco, de entrada y salida. Bien, gracias Marco. ¿Qué tipos? Entendido la idea de modelo, el modelo lo que trata es de representar el análisis que hagamos. Un modelo era la estructura territorial actual, que yo lo he mostrado en las filminas anteriores. Acá le puse otra forma de representar la región metropolitana, porque las estructuras territoriales van a tener sus expresiones síntesis de acuerdo a lo que analicemos. De acuerdo a qué elementos le meta al análisis, va a ser la síntesis que voy a obtener. Con lo cual, no va a haber una estructura síntesis. No debería haber una estructura síntesis. ¿Sí? Puede haber diferencias entre las estructuras y todas estar bien si se basan en qué? Información fidedigna, fiel. Ahora bien, también tenemos, en este caso, también otro actual o reciente de las distintas matrices que vieron en el análisis anterior, en el práctico anterior, que era los lineamientos de la región metropolitana. También son modelos, son síntesis que representan gráficamente distintos elementos de análisis. En este caso, matriz de desarrollo, de crecimiento ambiental e integrado. Pero también existen modelos que expresan esa proyección que decíamos que una de las dimensiones a estudiar era describir, explicar, evaluar y proyectar. Proyectar implica generar modelos tendenciales, pensar hacia dónde iría ese territorio si no intervengo. Entonces acá aparece lo mismo que yo les puse, lo que ustedes ya conocen. Entonces se los traigo a la clase porque lo estuvieron estudiando en el práctico anterior. Son modelos de tipo tendencial. También existen esos modelos ya más propositivos, que lo vamos a profundizar en la clase que viene, que son los modelos deseados o integrados que proponemos hacia dónde queremos que ese territorio que estamos analizando vaya. ¿Cómo nos imaginamos que esta realidad actual queremos que se transforme en esto? Y estos son los modelos deseados y que ya han visto en el marco de incertidumbre que nos manejamos, no existe el modelo, existen los modelos. Por eso hablamos de modelos alternativos.
de escenarios alternativos futuros. Si pasa esto, puede suceder, el territorio puede ir para acá. Si sucede este otro, el territorio puede ir para este lado. Y eso es lo que ustedes estuvieron viendo en el práctico anterior, porque es la forma en que hoy se aborda la planificación, desde la incertidumbre del porvenir. No hay certezas. Antes, en el mundo de la modernidad, como que parecía todo tan cerrado y tan cierto que había el modelo único. Bien, último punto. Métodos y técnica. Hay dos grandes paquetes que les voy a presentar. Métodos para analizar y valorar, que sería la primera parte que desarrollé, y otra que son para evaluar. También hay métodos y técnicas, muchas veces les pueden encargar una evaluación de impacto. Y ustedes como arquitectos pueden participar en una evaluación de impacto. Estamos capacitados y nuestras incumbencias nos habilitan a participar en equipos de evaluación de impacto. Y de acuerdo que sea la evaluación, más preponderancia vamos a tener en un equipo. Por ejemplo, en el ejemplo que le presenta Kulok, que es estudiar la localización de un supermercado, y bueno, ahí tenemos mucho que decir, porque el impacto urbanístico, el impacto de la manzana, el impacto morfológico, quizás el impacto económico vamos a necesitar de un economista. ¿Qué pasa que se instale un hipermercado en una zona y qué puede pasar con las despensas más chicas, con los comercios más chicos? Pero en cuanto a lo urbanístico, nosotros. Bueno, es uno de los grandes paquetes, los dos grandes paquetes en que el programa sintetiza este tema. ¿Y los métodos y las técnicas? ¿Qué son los métodos y las técnicas? En realidad son lo que permiten llevar a cabo el análisis y el diagnóstico. Es lo que me viabiliza esa posibilidad. ¿De qué métodos? Cuando hablo de métodos, hablo de procedimientos. ¿Qué pasos debo seguir? Y técnicas son qué aplico para conseguir la información. ¿Qué técnicas utilizo? Bueno, el primero que le quiero presentar es una técnica que tiene que ver con las tecnologías de información geográfica. Esta técnica, que no es reciente, que tiene su historia, permite el manejo de información, de mucha información concentrada en distintos layers o capas, que después nos permite intercruzar y hacer síntesis. Es una herramienta potente porque acumula información. Ahí hablo de los podemos usar la información acumulada por los Big Data geolocalizados, por ejemplo, de ahí podemos sacar, y que nos permite no solamente procesar y sistematizar un montón de información por medio de algoritmos, sino que también nos permite visualizarlos, verlos. Y también es una gran fuente de trabajo. Y esto no lo quiero dejar pasar, porque no solamente se trabaja haciendo renders para el exterior. Los sistemas de información geográfica hoy son una herramienta que a ustedes les puede dar una salida laboral importantísima, porque no existe mucha gente que lo maneje. Entonces no se crean que solamente haciendo renders lindos van a conseguir trabajo. Vean por acá, porque es el futuro aparte. Hoy todo se simula. Todo lo que ustedes ven, esos programitas que te dicen la española, vaya por acá, venga por allá, recorra, está atascado, todo es esto. Son sistemas que permiten visualizaciones y modelizaciones en 2D y 3D. 2D y 3D porque ahora
en Europa, no acá todavía, por lo menos yo no lo conozco, tendría que traerlo a Augusto, que sabe mucho más de esto. En los 90 solamente se usaba el sistema de información geográfica. Esto me dice Gómez Delgado. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una amiga, que es Laura Espinadel, que utiliza los SIG junto con otros programas para simular en instantes, en los procesos participativos. Por ejemplo, si hay un debate sobre, en un barrio, si tenemos que, unos dicen, no, esto hay que densificarlo con torres, y otros tenés, no, mirá, esto hay que mantenerlo hasta 3 o 4 niveles. Ese debate que se produce en un proceso participativo, ella, con los algoritmos, te lo simula rápidamente en la máquina, y bueno, este es el modelo de lo que opinan esto, y este es el modelo de cómo quedaría el barrio con lo que opinan esto. Y te hace recorridos. Y está lo nuevo con lo viejo. Todo eso se permite en el instante. Sí, Marco. Bueno, son simulaciones. Y que acá dicen que en los 90 estaba el PGIS y que después está el PPGIS, que son algoritmos que se le suman a los sistemas y que permiten nuevos desarrollos, que no es solamente la versión 2D, como estamos acostumbrados, la salida 2D que estamos acostumbrados a manejar en los sistemas de información geográfica, sino que aparecen simulaciones en 3D. ¿Sí? SIG multimedia se llaman. Todavía yo no los manejo. Y es una línea que en el SUD necesitamos desarrollar. Con lo cual, si hay alguien que quiera estudiar, lo presentamos a beca y vamos por esto. Porque es la herramienta del futuro, creo yo. Bien, tal cual. Generalmente hay acceso libre que después si lo necesitas para práctica profesional, quizás tengas que después comprarlo. Bueno, yo acá le puse los procesos de simulación que hace Laura, que siempre me invita a participar en su trabajo y yo estoy tan lejos tecnológicamente que le tengo que decir que no puedo sumarme. Realmente no tengo esa herramienta que manejan ellos. Bueno, acá le muestro que, por ejemplo, de qué manera se utilizan en la fase de planificación. Uno, como le dije, en proceso participativo, pero también permite hacer planos síntesis. Por ejemplo, este es el plano de vulnerabilidad y este es el plano de mapa de riesgo de la región, de la Gran La Plata, que surge del procesamiento y entrecruzamiento de muchas variables, de muchos indicadores que nos da ese plano síntesis, que solamente se puede construir a partir de la digitalización, porque es mucha la información que se entrecruza. Una instancia importante que yo les decía es la participación ciudadana en estos procesos. ¿Para qué? Siempre digo, para legitimar y para que el producto que surja de ese proceso de planificación después sea bienvenido por quienes los tienen que aplicar y quien va a recibir ese producto. Entonces, este autor, que lo tienen en la bibliografía, la Taza Zavallo, dice que están las formas tradicionales o clásicas, que son aquellas reconocidas generalmente en las legislaciones, como son la audiencia pública o el armado de comisiones, que generalmente, dice este autor, aparecen en la etapa final del proceso. Cuando ya hay un producto, bueno, vamos a armar una audiencia pública para ver si lo acepta o no la población, pero no participó en todo el proceso, es al final. Y acá le puse esta escalerita de Einstein, que es uno de los primeros, que fue analizando el proceso de participación desde la instancia inicial hasta la final. Ahí se me duerme uno. Yo le pongo toda la garra, pero más no puedo. Bailar acá adelante ya sería un desastre. Bueno, hay nuevas tendencias. Hay nuevas tendencias.
Por un lado, marca tres tendencias. Una que llama los procesos top-down. Son de arriba hacia abajo, es decir, cuando la instancia superior convoca a la participación. Otro es cuando de bottom up, para abajo, de abajo para arriba. Y ese es cuando la población pide participar, exige a la gestión, a lo público, en la escala que se encuentre, participación. Pero hay un nuevo proceso que se está dando, que él le llama Dowcracy, que es el proceso de la autogestión. Dado que ya no le dan bolilla, los vecinos se autoorganizan y definen estrategias, autoorganizadamente, con el objetivo de suplantar la acción pública. Pongo un ejemplo que les puede resultar, el tema de seguridad. Cómo los vecinos arman estrategias de poner cámaras, de sistema de WhatsApp. Son estrategias de autoorganización ante la ausencia del Estado, de la acción pública. De estos hay varios ejemplos. Ahora bien, en la participación ciudadana tenemos otras técnicas, como pueden ser la cartografía participativa y los mapeos. ¿Qué es esto que estamos acá, que en la imagen no se ve? Que es la que usamos nosotros generalmente cuando hacemos procesos participativos, ¿no? Vamos a los municipios, se convocan a los actores principales, más relevantes de esa comunidad, tratando de que estén todos, y se grafican los problemas, se registran de alguna manera, pero también dejamos generalmente un QR con una encuesta para aquellos que no pudieron participar, la comunidad pueda acceder y a partir de un cuestionario darnos su apreciación respecto a los problemas, potencialidades y tendencias que ven en ese territorio. Entonces, los cuestionarios a distancias digitales es otra manera que se puede utilizar para obtener información, que lo aplicamos con un celular o una PC. Podés acceder. Otra técnica que usamos es la matriz DAFO. Esa la vieron, creo, o no ya la vieron en el plan, que es una matriz de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Generalmente, acá le dice que aparece en la etapa diagnóstica y en las instancias de planificación estratégica participativa. No es una técnica que se utilice en todos los procesos de planificación, pero es una matriz en donde van a poder tener mapeados estos aspectos de lo que estén del territorio que estén analizando y que se construye a partir de la participación ciudadana. En un proceso de esto podemos armar una matriz entre nosotros, por ejemplo, en una comisión, y decir, bueno, con el conocimiento del territorio que estamos abordando, ¿cuáles serían las fortalezas para cada uno de ustedes? ¿Cuáles serían las debilidades, las oportunidades y las amenazas? Y las podemos construir en el pizarrón. También, otro de los métodos que se utiliza es el método Delphi. Este método se utiliza fundamentalmente para saber qué opinan expertos sobre la temática que se está planificando respecto a lo que estamos abordando. Acá esta técnica se utiliza entre 8 y 12 expertos que a partir de 3 instancias se los consulta, ellos cada uno individualmente contesta y después se les devuelve el resultado procesado, pero no sabe lo que opinó el compañero. Bueno, esta es una estrategia que también puede servir para obtener información
pero también se puede utilizar al momento de la intervención sobre determinados problemas delicados que solamente determinados expertos nos pueden decir cómo actuar. Otra técnica que se utiliza mucho son los grupos de discusión, los focus group. Esta es otra técnica en donde también participativa, de debate abierto, generalmente grupos no más de 8 a 10 personas, porque se hace asambleico, no nos ponemos de acuerdo, no llegamos a una instancia. Y bueno, para manejar estos focus group, ahí estamos, un ejemplo de focus group, hay un coordinador que va formulando y guiando esa instancia participativa. Otra técnica que se utiliza es el árbol de problemas, en donde este árbol de problemas empiezan a encontrar jerarquías y causales que nos va a permitir explicar ese problema que estamos abordando. Porque nos va a permitir jerarquizar, desmembrar ese problema y armar como una estructura que me permite explicarlo. Bueno, una de las cuestiones que tiene que te permite profundizar y tener una mirada más integral del problema que tenés. Y se utilizan generalmente en la instancia entre diagnóstico y lineamientos. Otra técnica es el método MACTOR. Son todas técnicas o métodos para obtener generalmente información, porque estamos en la instancia de análisis y conocimiento, ¿sí? Por eso estoy dando todas estas técnicas y métodos. Cuando dé la parte de intervención, voy a presentar métodos y técnicas para intervenir. Todas son para obtener información, las que estoy explicando. Bueno, también es un análisis que nos permite ver el posicionamiento de distintos actores. Ahora voy a presentarles sintéticamente las de evaluación. Y me callo, pues ya es un montón, pero es una unidad que le estoy dando. Podemos evaluar, por ejemplo, un proyecto determinado, ya dado, como les presenta Kulock en la biografía, en donde ya el proyecto está, o podemos evaluar alternativas de ese proyecto. En la instancia previa, decir, bueno, ¿cuáles son las mejores alternativas para llevar a cabo este hipermercado? Por ejemplo, ¿dónde debería estar localizado el hipermercado que dice Kulock que ya está localizado? Y hay un proyecto. Yo le digo, en la instancia previa uno podría decir, bueno, hay que poner un hipermercado en este sector. O vamos a cambiar el hipermercado que no me gusta. Hay que poner una escuela. Vamos a eso. Vamos a una cuestión más educativa, más pública. Hay que poner una escuela. Bueno, bien. ¿De qué naturaleza? Por el diagnóstico hace falta una escuela de naturaleza secundaria en este sector. Bien. ¿Dónde la localizamos? Y entonces aparece terreno 1, terreno 2, dentro del barrio encontramos estos tres. Bueno, vamos a ver dónde mejor de estas tres alternativas, cuál sería el mejor terreno para localizar la escuela. Entonces ahí aparecen determinados métodos que a usted le va a permitir evaluar esa y decir que esta es mejor que aquella. Eso lo pueden hacer con su trabajo de PFC, cuando tienen que localizar su proyecto. Evaluar alternativas y decir, bueno, este es el terreno por esto y por el otro, y se lo argumentan a los que lo van a evaluar o a los docentes. No es porque, no, estaba vacío, se me ocurrió. Mirá, lo vi lindo. Que muchas veces dicen así, ¿eh? Bueno, yo acá le pongo un análisis que es de alternativa, es el análisis sistemático de variantes, tanto de proyecto como de ubicación. Yo participé como equipo interdisciplinario convocado por la universidad en esto que se llama el EIALAT, que era cómo proveer alta tensión a la planta
de subtransformadora que está en el camino a Punta Lara, cuando vamos a Punta Lara de aquella mano, al frente del Ciance. Entonces había distintas trazas, unos bolazos terribles, proyectadas desde la ciudad central, desconocimiento de la dinámica que pasaban por cualquier parte. Bueno, ahí había 3 y salió una cuarta que era la que entendíamos a partir de un conocimiento del territorio que era la más correcta. Y una vez que se seleccionó la más correcta, pasamos a la próxima instancia, que es la evaluación de impacto. Ya tengo la alternativa seleccionada, esta es y la fundamento porque es mejor, ahora tengo que decir cuál es el impacto que va a generar esta línea de alta tensión que pasa por acá. Entonces, este método o esta evaluación de impacto que busca, dice, identificar, predecir y ponderar el conjunto de cambios significativos que va a haber con obra o sin obra. El escenario con obra y el escenario sin obra. Yo tengo una situación o base cero, se llama, sin proyecto, ¿y qué pasa cuando activo el proyecto? ¿Cuáles son los impactos que va a generar? Y el evaluarlo me va a permitir que si hay algún impacto negativo, intentar neutralizarlo o erradicarlo. Por lo menos neutralizarlo. Y obviamente que los positivos potenciarlos. ¿Qué contenido tiene una evaluación de impacto? Y acá es Coolock, todo Coolock, que lo tienen ustedes ahí en la bibliografía. Yo le hago una síntesis, o sea que les ahorro que lean Coolock, no, lean Coolock, pero acá está sintetizado. En realidad, ¿qué tenemos que ver? Primero, ¿cuáles son los efectos que genera el proyecto? ¿Qué cambia? La pregunta que hay que hacerse. Línea de base cero, a partir de activar el proyecto, ¿qué cambia? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué cambia? Obviamente porque voy a hacer el proyecto, pero ¿qué aspecto del proyecto me está generando este impacto? ¿Yo puedo corregir ese aspecto del proyecto para no generar ese impacto? ¿Es corregible? Bueno, si es corregible, corrijo el proyecto para evitar que suceda eso. Si yo no me pregunto la causa, el impacto va a estar. ¿En qué momento se produce? Porque un proyecto tiene distintas instancias cuando se evalúa. Se evalúa ex ante, todo lo que se prepara para que el proyecto se pueda llevar a cabo, durante, cuáles son los impactos que va a generar la obra, y el ex post, ya cuando la obra y el proyecto está funcionando, son 3 momentos de evaluación de impacto. Entonces, ¿en qué momento va a generar un impacto? ¿De qué naturaleza va a ser? ¿Cuál es el espacio donde que se produce ese cambio? Y lo otro es la intensidad. ¿Cuán importante es ese impacto? ¿Cuán tan grave es ese impacto? ¿Cuánto altera ese impacto? ¿Es positivo o negativo? Preguntas que van siguiendo, que hay que seguir en estos 3 momentos que yo les dije para evaluar un impacto. Es muy sintético lo que le estoy dando. Evaluación de impacto, hemos dado curso de posgrado con Isabel y Julia. ¿Se imaginan que lo estoy explicando en 5 minutos? ¿Qué técnicas utilizamos para abordar evaluaciones de impacto? Que las da Coolock. Técnicas de matrices, que es esta que está acá, después la estudian. Cartografía, esta que usamos para la de IALAT, y ahí ya le presentamos sobre la alternativa dada los distintos tramos, los distintos impactos que generaban cada uno de esos tramos. Y terminé. Así que hasta acá llegué, les dejo la bibliografía principal y complementaria que usé y las preguntas para que ustedes tengan para preparar el final. No es que todas estas preguntas las tengan que responder ahora para el práctico. Seguramente algunas van a tener que trabajar en el práctico. Pero respondiendo a estas preguntas, ustedes
tienen la unidad temática 3 preparada para rendir. Así que bueno, muchas gracias. Disculpen lo largo, pero es una unidad. Así que a trabajar ahora. Gracias. Ay, dejo de compartir acá. ¿Y cómo hago? Dejé de compartir. Pausar y...